En el siglo XXI los estados están cediendo poco a poco su lugar hacia las regiones. Esta es una realidad humana inevitable y como consecuencia todas las instituciones jurídicas están siendo redefinidas. Esto se refleja finalmente en el litigio, de tal manera que para tener éxito precisamente al momento de llevar procedimientos, resulta indispensable que nos encontremos en dominio de las actuales redefiniciones de las diferentes instituciones en materia legal, con el propósito de que al argumentar, nuestra defensa se adecue cada vez más precisamente a las nuevas realidades internacionales que influyen finalmente en cada una de las etapas del procedimiento y de los casos que llevamos en nuestros despachos. Uno de los temas afectados por esta nueva realidad es el tema de la supremacía constitucional, tema que en apariencia resulta obvio y de fácil síntesis en razón de la aparente simpleza de su tratamiento. Sin embargo, en este video estaremos reflexionando en torno del mismo y llegaremos a conclusiones valiosas que estimo te van a ser precisamente de suma utilidad al momento de plantear tu defensa. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco y te doy la más cordial bienvenida a este seminario de Derechos Humanos y Amparo Fiscal. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte con el propósito de que el sistema te avise cuando subimos nuestra próxima actualización. Igualmente te recuerdo, puedes buscar mi perfil y hacerme llegar allá todos tus comentarios en Twitter bajo el @su_fiscalista. También te recuerdo que el alma de esta comunidad son todos y cada uno de tus comentarios. Te invito a dejarlos igualmente justo debajo de estos videos y te recuerdo también que actualmente me estoy dando a leer todos y cada uno de ellos, mismos que enriquecen este trabajo. Existen en el derecho un conjunto de temas que para abogados que se encuentran en posesión de la licenciatura podrían resultar en cierta medida obvios. Temas tales como el orden jurídico, temas tales como la jerarquía normativa o temas tales como el que abordamos en esta ocasión relativos a la supremacía constitucional. De hecho, el tema de la jerarquía normativa, el tema de la supremacía constitucional y el del orden jurídico fueron abordados en realidad y depurados por Hans Kelsen en pleno siglo XX. La necesidad de que Hans Kelsen depurara en su obra filosófica La teoría pura del derecho temas precisamente como el orden jurídico, la jerarquía normativa o la pirámide de Kelsen reflejan no solo el interés de este gran filósofo del derecho en depurar un tema con el propósito de alcanzar lucimiento para la ciencia legal, sino que realmente encubre un conjunto de problemas que se presentaban en Alemania en materia práctica. La obra de Hans Kelsen encubre finalmente los problemas que se presentaban en Alemania, en la cual, en razón de la autonomía y división de los diversos tribunales, entre ellos algunos de orden civil, otros de orden penal, implicaban que estos, al momento de conocer un juicio, sostuvieran finalmente que la legislación material del área era la que debía de imperar sobre el derecho constitucional, de tal manera que muchos tribunales, incluso haciendo valer su autonomía a través de la instancia, determinaban que no correspondía a estos el conocer siquiera de la Constitución, sino simple y llanamente dedicarse a ser simples tipificadores de dispositivos de orden civil o de orden penal a los asuntos y con base precisamente a los códigos civiles y códigos de procedimientos, resolver cada una de las materias que implicaban los procedimientos que entre ellos se absolvían. Esto finalmente generaba en la Alemania un conjunto de problemas, toda ocasión que ya después, cuando llegaban los asuntos a instancias superiores, se evidenciaba la triste realidad de que muchos de esos problemas se hubieran evitado a llegar a esas instancias si los tribunales de primer conocimiento
hubieran simple y llanamente aplicado la Constitución, partiendo de la base de que finalmente la Constitución era la norma que debía de imperar por sobre todas las demás. En la sociedad alemana se presentó entonces la discusión acerca de la validez o no, por una parte, de que los tribunales inferiores conocieran la Constitución y la hicieran prevalecer aún en contra de los códigos civiles y de los códigos penales. Y finalmente se resolvió en aquel entonces que efectivamente los tribunales civiles y penales tenían el derecho y la competencia material exclusiva para hacer valer e imperar solo los códigos sustantivos y adjetivos de sus respectivas materias. Las series de sentencias obtenidas en Alemania con posterioridad a estos criterios, en que los tribunales evidenciaban que tenían el derecho a imponer y hacer regir solamente sus códigos, ya sean civiles o penales, llegó a configurar una serie de sentencias barbáricas en las cuales se planteaba finalmente que los tribunales tenían plena y absoluta decisión por lo que correspondía precisamente a esas materias, y que finalmente si un juez que revisara en relación a la Constitución, por autorizarlo así su competencia, determinara que la sentencia era inconstitucional, correspondía precisamente a esa segunda instancia y no a los jueces de primer conocimiento en materia civil y penal. Esto en gran medida terminó generando una gran anarquía en la cual se argumentaba en la Alemania que los jueces de primera instancia del orden civil y penal eran pequeños monarcas que podían hacer imperar los códigos civiles aún en contra de la Constitución, bajo la protección y tutela del argumento de hacer valer al Código Civil, al Código Penal y las respectivas normas de procedimiento. Cuando Hans Kelsen crea la teoría pura del derecho, precisamente su preocupación es este fenómeno. Detrás de la teoría pura del derecho no se encuentra solo una obra filosófica que busca el objeto de estudio del derecho y su depuración como ciencia. En realidad, atrás de la teoría pura del derecho, lo que encontramos es una preocupación humana y profesional de este teórico por analizar si realmente los tribunales pueden encontrar una justificación en el sentido material a no atenerse al texto de la Constitución por el simple hecho de que la ley establece como mera competencia de su ámbito de conocimiento al Código Penal, al Código Civil o a los códigos adjetivos de la materia. Luego, las teorías de la jerarquía normativa, la teoría de la pirámide de Kelsen y la teoría de la supremacía constitucional son precisamente teorías que terminan siendo reforzadas precisamente en la teoría pura del derecho, en la cual se plantea y se siembra ya desde ese entonces la necesidad que en nuestros días, ya prácticamente 100 años después casi, termina concretándose en las reformas, al menos en México, en materia de derechos humanos, que han evidenciado que los jueces de primera instancia, ya sea en materia civil o ya sea en materia penal, no pueden ser irresponsables como lo eran en el desconocimiento de las normas constitucionales. Y esto constituye precisamente el alma actual tanto del control difuso en materia de derechos humanos como en materia del nuevo control convencional. Esto que en nuestros días hoy pudiera parecer obvio, por allá, a inicio del siglo XX, no lo era. Y esto puede evidenciarse de un simple estudio que se haga del conjunto de jurisprudencias de la quinta época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que aún se tenía duda, y lo reflejan estas jurisprudencias, acerca si los tribunales de instancias de primer conocimiento tenían o no la obligación de aplicar en sus ámbitos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Y así por el estilo hemos ido de menos a más. Antes la duda era, como lo mencionamos, si los tribunales tenían o no que acatar a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Posteriormente, la duda fue si las garantías individuales solamente abordaban los primeros 29 artículos de la Constitución, situación que después corrigió la Suprema Corte de Justicia muy atinadamente, disponiendo que toda la Constitución en realidad era una gran garantía individual. Posteriormente, y ya contemporáneo a nosotros, encontramos las reformas en materia de amparo que elevaron los derechos humanos para sustituir las garantías individuales al cuerpo constitucional. Y hoy nos encontramos en la disyuntiva acerca de cuáles deben de ser los alcances interpretativos que se deben de dar a los derechos humanos dentro de la Constitución. Antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte a este canal con el propósito de que puedas recibir nuevos videos en relación a estos interesantes temas. Igualmente, te invito a que des clic en la campanita con el propósito de que el sistema te avise justo cuando actualizamos este canal. La teoría pura del derecho, el positivismo y la sustitución de las garantías individuales por los derechos humanos. Al final, la obra de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, como una obra que precisamente responde a las necesidades jurídicas de su tiempo para la práctica, es una obra que se terminó por preocupar por establecer una serie de premisas rigurosas con el propósito de dejar por sentado y muy claro en primer término que sí, la Constitución es la norma suprema de los estados y que todas las normas inferiores debían de sujetarse precisamente a la Constitución. De esta manera, el legislador queda condicionado por la obra de Hans Kelsen a que las diversas obras normativas que se van derivando para surtir cada uno de los renglones de la pirámide de Kelsen deban de atender y observar ante todo la norma constitucional, siendo este, como lo acabo de mencionar, un problema netamente del legislador, no un problema de los abogados. De ahí que también la teoría pura del derecho se termina constituyendo en una obra de corte positivista. Por otra parte, y derivado precisamente de este orden jurídico derivado de la pirámide de Kelsen, la teoría pura del derecho terminó por hacer prevalecer el criterio de que efectivamente cada norma jurídica guarda un ámbito de validez en cada uno de sus niveles. Así, por ejemplo, las obras ordinarias del legislador se encuentran por debajo de la Constitución, y al ser el Código Civil o Código Penal y los códigos adjetivos, normas que regulan a tribunales que las harán valer en ese nivel, luego se justifica efectivamente que los tribunales a ese nivel solo y exclusivamente apliquen por consecuencia únicamente, según el caso, ya sea el Código Civil, el Código Penal y el Código de Procedimientos, sin que estos tribunales, en razón de su competencia material, puedan presuponer que tienen el derecho a hacer prevalecer la Constitución, ya que esto corresponderá no a tribunales de igual jerarquía, sino a tribunales superiores. Y precisamente este es otro de los méritos de la obra de Hans Kelsen, el reconocer la existencia de tribunales superiores a las primeras instancias en materia civil y en materia penal. De tal manera que los tribunales colegiados o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión no solamente se van a volver, gracias a esta obra, en tribunales protectores solo de la Constitución, sino incluso tribunales del control del procedimiento de los códigos civiles y códigos penales, en razón de que esos procedimientos se derivan en específico de una serie de reglas de debido procedimiento que se encuentran reguladas como garantías mínimas precisamente en el texto constitucional. En su momento, luego, la obra de Hans Kelsen fue determinante con el propósito precisamente de poner en regla
la anarquía interpretativa que existía por los tribunales, especialmente del orden civil y del orden penal, respecto al acatamiento o no de las disposiciones constitucionales. En nuestros días damos por hecho, como ya lo mencioné, por lo tanto, temas tales como la jerarquía normativa, temas tales como el ordenamiento jurídico y temas tales como la supremacía constitucional. Sin embargo, es de enfatizarse que en el siglo XX esto no era así. Hoy, que ya los abogados y los tribunales tenemos por claro precisamente cuál es el lugar que corresponde a cada una de las normas conforme al orden jurídico, y también tenemos claro cuál es la subordinación que cada tribunal debe de tener respecto a otros dentro del marco de dicho orden. Es que en México la legislación ha decidido avanzar, desde mi perspectiva de una manera muy acertada, a configurar un sistema normativo precisamente que otorgue un conjunto de mayores garantías a los ciudadanos. Ahora, con las reformas constitucionales ya establecidas en México, en las que ya no se reconoce simplemente la existencia de garantías individuales, sino la existencia de verdaderos derechos humanos, es que podemos afirmar que se da una revolución que supera precisamente la obra kelseniana, y no porque Kelsen finalmente no haya cumplido un papel histórico trascendente en esta necesidad de eliminar primero los criterios barbáricos que anteriormente sostenían los tribunales del orden civil y del orden penal, sino porque simple y llanamente ya la teoría de Hans Kelsen cumplió su finalidad histórica, que era precisamente el establecer con firmeza cuál es la función jerárquica que cumplen tanto las normas como los tribunales dentro del orden normativo. Por tanto, el legislador mexicano, desde mi perspectiva con bastante acierto, consideró ya establecer derechos humanos. Y ahora, precisamente como una de las obligaciones de los tribunales, ya no se establece una competencia rígida en materia de conocimiento de los diversos ámbitos materiales que corresponde ante esos tribunales litigar, sino que se establece como tal el control difuso. Y el control difuso, como puede deducirse, en razón de su naturaleza, viene a trastocar precisamente la obra kelseniana que ya quedó superada. Toda ocasión que el control difuso exige que desde los tribunales inferiores se aplique y se haga prevalecer la Constitución. Con esta afirmación no se sustenta que la obra de Kelsen, por tanto, no haya sido de utilidad, sino que fue fundamental con el propósito de establecer un condicionamiento de índole pedagógico para todos los abogados. Y ese condicionamiento consiste en que no debe de salir ningún estudiante de derecho de la materia de introducción del estudio del derecho sin que reconozca la existencia de una pirámide de Kelsen, de una jerarquía normativa y de la existencia de un orden jurídico, para que posteriormente en cada uno de los semestres posteriores los estudiantes puedan ir concientizando que este orden jurídico, esta pirámide de Kelsen y esta jerarquía normativa, si bien son indispensables en su cumplimiento con la finalidad de que se haga respetar finalmente la Constitución, no obstante, en materias superiores dentro de la misma carrera, los estudiantes igualmente puedan entender que se trata de una estructura de orden sacrificable con el propósito de que prevalezca un nuevo concepto de supremacía constitucional. Y este concepto de supremacía constitucional, este nuevo concepto de supremacía constitucional que surge debido al debilitamiento de los estados y a una enfatización de las nuevas regiones geográficas de influencia jurídica, es lo que estaremos analizando en el siguiente video conforme a la legislación mexicana. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco, espero todos sus comentarios en relación a tu punto de vista respecto al contenido de este video. Te agradezco infinitamente tu visualización, hasta luego.